Hernán Lexter, economista, titular del Centro CEPA. ¿Cómo estás, Hernán? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, varias cosas para preguntarte. Primero, esta pregunta que nos hacíamos, ¿no? ¿Es posible bajar la inflación de aquí en adelante, por lo menos en los próximos meses, como se supone que el gobierno quiere intentarlo? Decía el ministro de Economía, y lo decía también el secretario de Comercio, bueno, la idea es de bajar un punto la inflación cada 2 o 3 meses. Digo, ¿esto se puede lograr? Sí, el objetivo es, a ver, en el transcurso de este año, los primeros 6 meses, el impacto de la guerra, vos te acordás que creo que en alguna vez que me invitaste hablábamos, el efecto guerra, si vos no lo desenganchás, si no te desenganchás de eso a nivel local, te impacta de lleno. Y es lo que pasó lamentablemente en la Argentina. Entonces pasaste de un régimen de inflación de 3-4% a 6-7%. Y hoy te cuesta bajarlo porque además en el medio hay inercia, mucha especulación y demás. Entonces el objetivo es volver en alguna medida al régimen anterior. Me parece razonable. A mí me genera expectativas positivas la propuesta, no solo porque es un programa que tiende a la intervención del Estado directamente sobre un segmento de los precios importantes de la cadena, digamos, del consumo argentino, sino porque incluye, si querés, el componente tradicional, cuasi precios cuidados, digamos, una canasta numerosa de productos, en principio de productos de consumo o de los más consumidos, que era el origen del programa Precios Cuidados, pero tiene este componente o dos componentes interesantes. Primero, piensa los demás productos. ¿Vos te acordás que, no me acuerdo cuál de las gestiones anteriores había implementado el Precios Cuidados y en un momento de inestabilidad cambiaria se le escaparon los precios del resto de los productos? Es decir, una especie de brecha. Bueno, está pensado qué pasa con esos productos. Es decir, pueden aumentar 4% y no más, ¿no? Están poniendo un tope en eso y me parece interesante. Incluye los mayoristas, con lo cual de alguna manera llega a los almacenes. Eso todavía hay que verlo, pero es interesante. Y después tiene la zanahoria, es decir, bueno, vos cumplís con esto, yo te doy dólares, ¿no? Porque si no eran los dólares por nada. Sí, era otra ventanilla distinta y no se entendía bien cómo, por un lado, no se terminaban de consensuar los precios y cómo, por el otro lado, el Estado le daba dólares al tipo de cambio oficial, que uno puede decir, bueno, es lo que corresponde. Sí, es lo que corresponde, pero también lo que corresponde es no subir los precios 6, 7 puntos todos los meses, ¿no? Y es lo que corresponde si tenés dólares de sobra. Si no, corresponde cuidar los dólares. Sí, no, por supuesto. Esto es la realidad, con lo cual vos estás regulando el resto, un montón de mercados, bueno, en este también, y me parece que esto viene en parte a ordenar esa cuestión. Lo mismo pasaba con los créditos. Si vos entregabas un crédito, una de las principales textiles de la Argentina, 1.000 millones en un banco, a una tasa del 30%. Subsidiada la tasa. 30% contra 118 de aumento de precio. 30 contra 118. Sí. Hacían negocio. Hernán, me quiero meter de lleno en la discusión que dábamos en el arranque del programa, lo que hoy pareciera ser el epicentro de la discusión de los salarios, pero con dos mecanismos distintos para tratar de subir un poquitito el poder adquisitivo. Por un lado, lo que propone el presidente de la Nación, esto es el bono de fin de año, y por otro lado, lo que propone la vicepresidenta, que es inyectar una especie de suma fija que ya conforme directamente el salario. Te estoy tentado de preguntarte si te inclinás por una u otra idea, pero me parecería muy sencillo. Digo, ¿cómo imaginás que eso podría ser posible? Ya sabés. No, yo claramente, tiene que ser suma fija. Hay un problema de distribución en la Argentina. Problema de distribución. El bono no resuelve la distribución. La suma fija se acerca a eso. ¿Resuelve el universo de problemas? No, claro que no los resuelve. A ver, el trabajador informal, ¿le resuelve su problema? No. Si no lográs que la curva de la inflación descienda, ¿resuelve el problema? No, tampoco. Ahora, si vos aplicás una suma fija, fíjate, por ejemplo, nosotros hicimos algunos cálculos. Una suma fija de unos 25.000 pesos te permite esto que estamos viendo en pantalla, ¿no? Recuperar 16,7% del poder adquisitivo. ¿Sabés cuánto necesitas para volver a 2015? Eso, 46.500, 50.000 pesos. A ver, esto significa, para el que nos está escuchando del otro lado viendo, todos los trabajadores y trabajadoras argentinas deberían cobrar 50.000 pesos más para estar en equivalencia con 2015. Todos y todas. Suena totalmente... 50 lucas. A ver, suena lejano, pero no quiero decir que esto no se pueda llevar adelante, pero digo,
son 50.000 pesos No. que tienen que formar parte del salario. Quizás ese monto es una referencia. Sí. No digo que vos puedas tal vez en un saque hacer eso, porque tendrías otros problemas obviamente en la macro y demás. Ahora, lo que nosotros reivindicamos es justamente la suma fija porque te permite trabajar sobre los sectores del empleo registrado de menores ingresos, porque también tenés dispersión. En un momento con inflación muy alta, Sí. los salarios más altos tienden a zafar, incluso a ganarle a la inflación a veces. Pero los de abajo no, hay paritaria del 60%. Hay que ayudarlas. Y a ver, el problema, la suma fija es lo mejor que nosotros vemos en este escenario. Si tuviéramos el salario mínimo vital y móvil mucho más alto, te diría, subí el salario mínimo vital y móvil. El problema está francamente muy rezagado. Está rezagado porque Macri lo hizo percha, porque lo ató al 82% móvil, entonces lo atrasó todo el tiempo. Y después la pandemia lo dejó congelado. Entonces quedaste muy retrasado. ¿Qué hace el salario mínimo cuando está más cerca de los mínimos de convenios? Lo subís y obliga a que las categorías más bajas suban. No lo podés hacer, porque además, Claro. hoy el salario mínimo, la discusión del salario mínimo es una discusión fiscal por el tema de los planes sociales. Entonces, tal vez hay que desengancharlo, engancharlo a otra cosa, no para que pierdan poder adquisitivo, porque son trabajadores en condición de no registrado, perfecto. El problema es que tenés que ayudar a que todo tienda a subir. Y si tenés un problema fiscal y no lo podés hacer, me parece que es un problema. La otra discusión, dicen Sí. los municipios no lo pueden pagar. Sí, lo No que lo dice el pagaron en presidente. 2019. En 2019 Alberto Fernández implementó esto y tuvo muy buenos resultados. Enero, febrero y marzo del 20 fue el único momento que los salarios subieron en el ascensor. Le ganaron la inflación. Recuperaste 8 puntos de un mes al otro y lo sostuviste 3 meses. Es decir, funcionó. Es cierto, hay otras condiciones, si no lográs bajar la inflación es un problema y demás. Va acompañado de un programa como el que recién veíamos que anunció Massa y demás. Pero bueno, los municipios no lo pagaron, algunos sí. ¿Y esto no va a contramano de la discusión paritaria que a veces... No, es complementaria de la paritaria. El ejemplo que te ponía de 2019 dice eso. Dice que es complementaria de la discusión paritaria. A mí me sorprende un poco que los gremios, algunos gremios tengan resistencia, otros están muy de acuerdo. Pero algunos tienen resistencia cuando en realidad es complementario. Es más, supuestamente la excusa, y digo excusa porque creo que es finalmente una excusa, dice, bueno, me complica porque me acerca a las categorías. Nosotros hicimos el cálculo con el sindicato de famoso comercio. achata la pirámide. Claro, entonces en comercio, por ejemplo, el vendedor A del B o del C. Lo hicimos del A con el C, y para que no esté tan Sí. cerca. El diferencial es 10%, lo que reduce es 10%. Son, entre dos categorías hay 2.000 pesos de diferencia. Y esto lo reduce a valores equivalentes a 1.800, supongamos. ¿Se entiende? Es decir, no Sí, mueve sí, el no, ampémetro, no tiene sentido. No es por ahí, digamos, la discusión. Esa razón no tiene sentido, no te afecta la discusión paritaria, tendrías otras herramientas, pero ni siquiera tiene sentido. Matemáticamente no tiene, no es un argumento eso. Por lo cual, a vos te ayuda a subir los pisos. En la discusión paritaria partís de ese lugar y te ayuda a que cuando te sientes con la patronal, bueno, eso ya lo tenés en el bolsillo, de ahí para arriba. Las ganancias empresarias, por lo menos para lo que es el sector privado, permitirían obviamente dar este incremento. Sin duda. Los datos a la actualidad muestran eso. Primero muestran que en los primeros 6 meses de este año ganaron en dólares las principales empresas de la Argentina 20% más en dólares que el año pasado completo. 6 meses contra un año entero. 6 meses contra un año. La rentabilidad en la Argentina promedio de los últimos 10 años es casi 20% sobre patrimonio neto. Es decir, sobre la que ponés te llevas el 20 en dólares. Es decir, siempre tienen mucha ganancia. Estoy hablando del panel de las 500 principales. O sea, a pesar de la volatilidad y todo... Bueno, en pandemia un poco menos. Sí, con pero en Macri, general- y sobre todo en la segunda parte de Macri, muy mal. Parecido a la pandemia. Igual los márgenes de rentabilidad son altos. Son agregados. A alguna le fue mal, pero en general no pierden. Ahora, en este momento en particular, sus ganancias son récord. El viernes publicaron los datos de los balances en la CNB, estamos haciendo un informe, después te lo pasaré oportunamente, pero reafirman esta información que te estoy dando, que les ha ido muy bien y de nuevo les hace cosquillita en los pies pagar suma fija. No mueve el amperito. Tal vez a la pyme de San Martín, y ahí sí vale la pena mencionar, ¿lo puede pagar? Sí. ¿Es distinto a la grande? Sí, es distinto. No es lo mismo en su ecuación donde tal vez el salario tiene un peso más significativo en su ecuación de costos. Ahora, también lo puede pagar, está en condiciones de pagarlo. Pero sobre todo las grandes están
llenándose los bolsillos. Bueno, veremos cómo avanza esta discusión, que es clave, así que me parece importante que Hernán trajese un poco los argumentos que hoy son para mí vitales para poder darle un marco adecuado a lo que es esta discusión. Hernán, muchísimas gracias por Un estar con placer. nosotros esta noche.